Muy buen día, estudiantes del curso de Excel Intermedio para el análisis de información. En esta ocasión tenemos el video con el proceso de solución para la actividad número 2, elaboración de visualizaciones de datos dinámicas. En este caso, por supuesto, con una tabla dinámica y simplemente insertando un gráfico, se puede llegar a un gráfico dinámico. Pero también en Excel existen muchas otras herramientas con las que uno puede combinar y con las que puede expandir las posibilidades en el manejo de información. Entonces vamos a ver algunas fórmulas interesantes para potenciar las visualizaciones de datos. Todo el proceso de solución lo voy a copiar y lo voy a llevar a una hoja de cálculo del archivo. Entonces le doy clic acá en esta primera parte donde inicia el primer párrafo, me desplazo hasta la parte final y si quiero seleccionar todo el texto, entonces presionando, la tecla Shift, la de la flechita en la parte izquierda del teclado, que es la tecla para seleccionar. Entonces si le doy clic acá al final, ahí ya selecciono todo el texto. Con el atajo de teclado Control C puedo copiar la información. Acá ya tengo el archivo con la base de datos de ventas. Voy a abrir una pestaña nueva. Y en esta parte entonces en un bloque de texto, por acá por la pestaña Insertar, en Ilustraciones y en Formas, la primera forma que yo tengo acá en este listado es el cuadro de texto. Entonces voy a generar ahí un cuadro de texto y simplemente con el atajo de teclado Control V pego la información. Por supuesto, el texto en este momento está desbordando el cuadro. Es, digámoslo así, un texto considerablemente largo, teniendo en cuenta que se está describiendo con bastante detalle el proceso en cada parte. Ahora bien, quiero generar pestañas distintas para desarrollar cada uno de los puntos. Entonces a esta pestaña le puedo colocar, por ejemplo, punto 1. Puedo generar nuevamente un cuadro de texto con el mismo procedimiento: insertar, ilustraciones, formas, cuadro de texto. Y voy a copiar únicamente la información correspondiente al punto número 1. Acá al momento de copiar y pegar la información perdí la numeración, que era un formato particular del texto como se encontraba en la página de internet de nuestra aula virtual. Pero el punto 1, digamos que le corresponde exactamente esta información. Entonces lo voy a copiar y lo pego acá. Voy a ajustar el tamaño del bloque de texto. También, por supuesto, puedo aumentar el tamaño si me parece mejor tenerlo, digamos, a este nivel. Si quiero generar rápidamente los otros puntos y evitar de pronto demoras al momento de copiar y pegar la información, puedo simplemente duplicar esta pestaña. Un atajo rápido para duplicar la pestaña es tratar de mover esa pestaña a otra parte. Voy a activar la lupa para que se observe mejor. Entonces, si me posiciono acá sobre la pestaña y doy clic con el ratón, entonces tengo la posibilidad de moverlo hacia el inicio o ponerlo entre estas dos. Si presiono control en este momento, entonces observen que encima de la hojita que aparece en el cursor aparece un símbolo de más. Entonces con el control presionado, con la tecla control presionada, si suelto el clic en el ratón, entonces ya me está duplicando esa hoja de cálculo. Entonces tengo dos hojas de cálculo exactamente iguales. Ese es un atajo para hacerlo, pero existen muchas formas también de hacerlo. Puedo darle clic derecho y por acá entonces también tengo una herramienta, mover o copiar, y puedo crear una copia. Puedo generar un nuevo archivo con esa información o puedo ponerlo al final de este documento que está trabajando. Entonces existen muchas posibilidades, pero ese es un atajo rápido si quiero duplicar muy fácilmente la información. Voy a hacer lo mismo varias veces. En el taller tenemos 7 puntos. Entonces permítanme salir del paso acá muy rápidamente. Este va a ser el punto 2, punto 3, punto 4. Para modificar la información o el título de la pestaña, simplemente le doy doble clic. Ahí ya me deja modificar esas características. Si le doy clic derecho, también tengo acceso
a otro tipo de opciones, como por ejemplo cambiarle el color a la pestaña. Listo. Ya terminé, me cercioro acá, efectivamente. Esta segunda actividad de evaluación consta de 7 puntos distintos. Para copiar y pegar rápidamente la información, resulta que Excel cuenta con una herramienta por acá. En la parte de la pestaña Inicio, en esta cinta de opciones, los primeros elementos son para copiar, para pegar, para cortar, también para copiar formato. Y acá tenemos el acceso al portapapeles. Entonces, en el portapapeles se va guardando todo lo que yo copie. Puedo darle clic acá en este botón de borrar todo y me devuelvo hasta esta hoja 1 donde tiene toda la información. Entonces selecciono el texto correspondiente al punto número 2, me queda guardado acá en el portapapeles, selecciono el texto correspondiente al punto número 3, hago lo mismo con el punto número 4 y sé que entonces me puedo pasar acá a la pestaña correspondiente al punto número 2. Esta información me quedó acá de último, entonces si le doy clic, ella me coloca esa información. Yo le he aumentado el tamaño a la letra, pero entonces por acá, cuando copio, desaparece ese formato. Le puedo dar simplemente acá en las opciones de pegado y decirle que me copie el texto sin formato. Entonces el formato ya se adaptaría al tamaño de letra original que estuviera ahí en el bloque de texto. Puedo pasar acá a la siguiente pestaña. Nuevamente selecciono todo el texto y le doy clic acá al segundo bloque que tengo en el portapapeles. Y nuevamente le doy clic acá para que pegue únicamente la información sin formato y el formato se copie desde lo que había inicialmente en el bloque de texto. Cercioro que no se esté desbordando el texto y que aparezca adecuadamente y repito el procedimiento para los demás puntos. Si no quiero que esto se me llene porque mucho texto el que estoy copiando ahí, simplemente le puedo dar clic acá en borrar todo. Ahí ya pasaríamos al punto 5. Entonces me devuelvo acá donde tengo toda la información, copio el texto para el punto 5, el punto 6. En este momento estoy copiando la información con el atado de teclado, control C. Paso acá al punto 5, resalto la información y simplemente le doy clic. Si le doy control B, él pegaría la última información seleccionada. Entonces no estoy utilizando el atado de teclado para pegar, simplemente estoy dando clic acá encima del elemento correspondiente, el texto que yo sé que le corresponde a cada uno de esos puntos. Y acá, entonces por las opciones, nuevamente solicito que se adapte al formato que tenía originalmente. Bien, ya terminamos esa primera parte como de preparación de las hojas de cálculo. Eso es únicamente en virtud de no tener que estar cambiando tanto entre pestañas, perdón, entre ventanas. Tener que cambiar desde el Excel hasta acá únicamente para ver el texto del archivo. Pero, por supuesto, esto que acabo de hacer aquí no es completamente indispensable, ya como uno lo quiera trabajar. Muy bien, ahora sí, iniciando y enfocándonos en el punto 1, con la tabla dinámica, perdón, voy a generar una tabla dinámica que me calcule las ganancias totales por categoría de producto y ordenar según el valor de clasificación en un orden descendiente, identificando los siguientes grupos. Entonces voy a partir aquí de la base de datos inicial. En cualquier parte de la hoja de cálculo le puedo dar insertar, tabla dinámica. En este caso no quiero crear una hoja nueva, ya tengo creada esa pestaña. Entonces voy a seleccionar la opción hoja de cálculo existente y acá en ubicación me voy para el punto número 1 y puedo seleccionar esta celda o una celda más abajo como se prefiera.
y le doy a aceptar. Ahí ya genero mi tabla dinámica número 1. Entonces, para darle cumplimiento acá a los requisitos del texto, necesito las categorías de producto y necesito las ganancias totales. Esas categorías de producto, acá tengo categoría, lo voy a llevar hacia las filas, considerando que son varias categorías, entonces lo más lógico sería trabajarlo acá de manera descendiente. También sería posible trabajarlo en columnas, pero no se apreciará como también la información. Y la ganancia por ventas la voy a llevar hacia los valores. En este caso ya automáticamente me está calculando la suma de las ganancias. Entonces ahí le doy cumplimiento a esa primera parte del ejercicio. Para facilitar la lectura de información voy a resaltar este rango y en la parte de inicio voy a solicitar que me cambie el formato de un formato general a un formato de moneda. Y con esta otra herramienta de disminuir decimales voy a quitarle esos últimos dos ceros. Si de pronto quiero redondear más la información acá dentro de la tabla dinámica, una alternativa sería cambiar hacia un formato personalizado. Puedo seleccionar la herramienta por acá, más formatos de número, o puedo también seleccionarla desde acá, desde esta esquinita de la sección de número. Eso me lleva a esta tabla y en esta parte, si yo quiero, por ejemplo, redondearlo o simplemente trabajarlo en miles, entonces selecciono personalizada y por acá al final entonces le puedo colocar una coma y podemos observar acá en esta parte de arriba en la muestra cómo quedaría esos números. Si yo le coloco una coma, entonces me elimina esa parte de los miles. Y si yo le coloco otra coma, entonces me elimina la parte de los millones. Y en este caso solamente aparecerían 13 millones o 51 o 20 millones. Entonces ya como uno prefiera. Si le va a aceptar, entonces pues me estaría redondeando mucho el número. De pronto es demasiado, pero es importante como hacer el análisis en este caso. Simplemente le di control Z para devolverme. Mi objetivo con esta tabla dinámica es poder agrupar la información. Entonces, ya tengo la construcción de la tabla dinámica, voy a ordenar según el valor para clasificar en orden descendiente desde el mayor hasta el menor. Entonces, me paro en cualquier parte de la tabla dinámica, le doy clic derecho y entonces ya tengo la posibilidad de ordenar. Voy a ordenar de mayor a menor. Entonces encuentro que en las ventas de mi empresa el mayor ingreso es por la parte de bebidas, después continúa la parte de salsas, mermeladas, frutos, etc. Lo que se sugiere acá es clasificar dentro de un grupo denominado mayores ingresos para las primeras tres categorías. Entonces yo podría crear una tabla aparte donde sea, por ejemplo, acá el texto mayores ingresos y entonces sé que son esas tres categorías, lo copio y lo pego en esta parte. Entonces mayores ingresos es, digamos, la clasificación o el grupo al cual pertenecen estas tres y puedo hacer lo mismo para las demás y puedo conformar la tabla. Pero si lo quiero hacer directamente desde la tabla dinámica, también por supuesto que lo puedo hacer. Puedo seleccionar estas tres, dar clic derecho y ahí dentro de esas opciones voy a seleccionar la opción de agrupar. Entonces él me está generando acá el grupo 1. El grupo 1 son bebidas, salsas y mermeladas. Ese grupo 1 por facilidad lo voy a poner en la parte de arriba para que me ayude a organizar las demás. Nuevamente voy a organizar acá, ordenar de mayor a menor. Bueno, por facilidad
voy a tomar estas categorías que ya están ordenadas según la suma de la ganancia, lo voy a copiar, lo voy a pegar por acá. Como estoy seleccionando estas etiquetas, entonces este texto no queda relacionado con una fórmula, simplemente se extrajo completamente de la tabla dinámica. Si yo ordeno acá de manera diferente, por ejemplo, de menor a mayor, entonces se modifica este orden, pero este no se modifica. Entonces ya sé, estas tres van a ser el grupo 1, mayores ingresos, productos intermedios, simplemente estoy copiando y pegando el texto, ingresos bajos, para las siguientes tres y finalmente los últimos productos como productos complementarios. Dentro de productos complementarios, entonces estarían las sopas, los condimentos, el aceite y los granos. Voy a ordenar nuevamente de mayor a menor. Puedo seleccionar estas cuatro, clic derecho, agrupar. Ahí los tengo dentro del grupo 1. Ese grupo 1 sé que se denomina productos complementarios, entonces voy a cambiar de una vez la etiqueta de grupo, simplemente reescribiendo ahí sobre el espacio de la celda. Después, en ingresos bajos son dulces, pastas y productos horneados. Entonces la pasta la voy a mover para acá, para debajo de dulces. Y los productos horneados, acá los tenemos. Los puedo mover también para acá, para debajo de dulces. Entonces, pasta, productos horneados, dulces, pastas y productos horneados. Entonces la selecciono y del borde negro lo puedo tomar y lo puedo arrastrar hasta esta parte. Dulces, pastas y productos horneados, todos estos irían dentro de otro grupo que no se va a denominar grupo 2, sino que se va a denominar productos de ingresos bajos. Productos complementarios lo puedo reducir, ingresos bajos también lo puedo reducir, ingresos bajos lo voy a colocar acá arriba de productos complementarios. Después los productos intermedios, frutos, lácteos o productos lácteos y carne. Productos lácteos lo voy a colocar acá abajo. Y acá también cuento con la carne. Entonces voy a seleccionar estos tres y los voy a agrupar. Copio el texto de productos intermedios y sobrescribo acá el texto en la celda del grupo 3. Puedo comprimir. Esta parte de vidas la voy a mover para abajo. Los productos intermedios los pondría acá de primero y ya creo el último grupo, el de mayores ingresos para bebidas, salsas y mermeladas. Ahí ya tengo el grupo número 4. Voy a hacer el mismo proceso. Puedo comprimir el grupo y puedo moverlo manualmente o ya podría organizarlo en orden descendiente según la suma de la ganancia. Entonces ya tengo esta tabla. Si yo me paro en cualquier parte y le doy clic derecho, acá tengo la opción de expandir o contraer. Entonces puedo expandir todos los grupos, puedo expandir un solo grupo o si quiero expandir todos los grupos, selecciono ese rango, le doy clic derecho y aquí tengo las opciones y voy a expandir.
Digamos que yo quiero que me quede de una manera diferente. Puedo mover esto un poco más hacia la derecha. Y ahí entraría a trabajar con las herramientas de tabla dinámica. Entonces me paro en cualquier parte de la tabla dinámica y en las herramientas contextuales entonces tenemos analizar tabla dinámica, las herramientas de análisis y tenemos las herramientas de diseño. En este caso, en las herramientas de diseño, en la cinta de opciones, en la parte de la izquierda, entonces tenemos el manejo de subtotales, totales generales, el diseño del informe y qué va a pasar con las filas en blanco. Entonces, en este caso, en la parte de diseño de informe, si yo quiero, entonces en este momento aparece con un formato compacto, pero también puedo mostrar según un esquema y ya toda esta información, entonces me aparecería por acá en otra columna. Puedo devolverme a como se encontraba antes. También puedo seleccionar un esquema tabular. ¿Sí? Acá en este caso, por ejemplo, tengo unos subtotales, el total para mayores ingresos y así sucesivamente para abajo, el total para productos intermedios. Si yo quiero una tabla más compacta y no es para mí necesario importante esta información acá, entonces nuevamente en la parte de diseño, por acá puedo manejar los subtotales y decirle que no me muestre los subtotales. Tan sencillo como eso. Y en la parte de abajo, si no me interesa ese total general, entonces por acá por totales generales puedo desactivarlo. Y si quiero recuperarlo, entonces tan sencillo como hacer el proceso inverso. Diseño, totales generales y acá lo puedo activar únicamente para las filas o lo puedo activar únicamente para las columnas o se lo puedo desactivar, ya como uno prefiere. Entonces tenemos acá esta tabla o tenemos esta tabla, cualquiera de las dos, la podemos trabajar para el siguiente punto. Entonces allá se construyó la tabla dinámica, se vieron algunas opciones complementarias también. Ya tengo los datos clasificados. Voy a pasar al desarrollo del punto número 2. En este caso, vamos a modificar la tabla de datos insertando una columna después de categoría para colocar las etiquetas de la nueva clasificación. Vamos a nombrar esta columna grupos de ganancia y vamos a realizar una asignación automática, es decir, mediante fórmulas, utilizando esa tabla auxiliar que acabamos de crear y vamos a listar todas las categorías de productos. Bueno, digamos que esa parte ya está hecha, eso es lo correspondiente al punto anterior, para eso creamos esa tabla. Y con la función buscar b y con una coincidencia exacta, entonces vamos a asignar esas categorías que se acabaron de crear. Acá lo estamos trabajando directamente desde la tabla dinámica, pero puede ser muy útil hacer modificaciones sobre los datos para que de esta manera, si yo quiero generar muchas más tablas dinámicas, tenga ya una manera fácil de trabajar con la segmentación de datos y este proceso que se hizo acá con la clasificación, con el orden y con esa exploración se desarrolle, digamos, solamente una vez al inicio de un proceso de análisis. Claro, por supuesto que si de pronto en la empresa empiezan a vender otras categorías de productos o otros productos diferentes que pertenezcan a otra categoría, tendría que mirar cómo ajustar la información. Si sigo manejando estas cuatro categorías o si de pronto sale otra categoría diferente. Si se modifican también los, las ganancias, pues eso va a tener un impacto por acá en cómo se acomoden los datos. Pero de momento, concentrémonos en esto, trabajemos de esta manera. Voy a seleccionar la información. Para seleccionarla rápidamente, puedo ubicar acá en la primera celda. Con los atados de teclado puedo hacer una selección rápida. Si yo presiono Shift, por donde yo me mueva con las flechas, entonces me va resaltando. Si presiono Control, eso es un atado de teclado para rápidamente desplazarme y moverme hasta el final de la tabla. Entonces, Control flecha hacia abajo, me desplaza hasta el final de la tabla. Control flecha hacia la derecha, me desplaza hasta el extremo derecho y así sucesivamente. Entonces yo puedo en una tabla de datos moverme muy rápidamente utilizando atados de teclado. Shift Control flecha hacia la derecha, resalto todos los encabezados. Shift Control flecha hacia abajo, resalto toda la información. La voy a copiar
Y acá en el punto 2, ya para hacer las modificaciones, entonces la voy a pegar. La puedo pegar directamente o también la puedo pegar como datos para que pierda todo el formato y arranque con el texto en plano. También puede ser muy importante si por ejemplo acá hay algunos cálculos como los que vamos a hacer, si inserté columnas y apliqué fórmulas avanzadas para poder generar esa segmentación previa a el diseño o la inserción de las tablas dinámicas, entonces puede ser una buena estrategia copiar y pegar la información como datos para que no haya problemas posteriores. Digamos que si en la base de datos se está trabajando con fórmulas, la tabla dinámica funciona correctamente, pero hay algunas herramientas avanzadas que puede ser que me generen algún tipo de problema. Pero eso se soluciona trabajando con información plana. Del punto 1 voy a copiar esta tabla, la voy a pegar por acá, en esta zona, hacia la derecha. Vamos a utilizar la función buscar B. La función buscar B siempre en la matriz que yo seleccione me va a buscar en la primera columna. Entonces lo lógico sería tener esta información en la parte de la izquierda. Si yo la muevo acá, de pronto me estaría combinando esto con esta tabla, simplemente por el hecho de que la información se ubique en dos columnas contiguas. Eso puede generar algún tipo de problemas, entonces lo recomendable es mantener un espacio. Puedo simplemente insertar una nueva columna vacía, seleccionando el indicador de columnas, o sea, parándome acá en esta parte y dándole clic con el ratón, y con el atado de teclado control más logro insertar ahí una columna. Eso por supuesto también funciona para filas. Si yo selecciono toda esta fila, control más, ahí está insertando una fila de celdas vacías. Le voy a dar control Z para devolverme. También otra cosa interesante, comentando ahí sobre esos atajos de teclado. Si yo trato de mover esta información, obsérvese que se estaría posicionando sobre toda una columna y me la estaría sobreescribiendo. Por ejemplo, en este caso, me muestra este letrero, que si quiero reemplazar los datos. Si yo le doy a aceptar, él me borra la información que estuviera previamente y me coloca la información que yo trate de mover. Control Z. Para evitar que eso pase, para evitar ese inconveniente, tener más agilidad para cambiar las distintas columnas y ponerle el orden que nosotros deseemos, entonces puedo simplemente seleccionar o presionar, perdón, la tecla Shift. Si yo presiono la tecla Shift, obsérvese que esta parte en verde va a cambiar. Ya no me ocupa todo el espacio de una columna. Si yo dejo de presionar Shift, él me ocupa todo el espacio de una columna. Si yo presiono Shift, me ocupa solamente una parte ahí entre columnas. Entonces, si yo coloco esta acá y suelto el clic de ratón, él me mueve toda la información para esta columna y me desplaza lo que tenga por acá en esta otra. Por acá, en estos espacios, digamos, si yo con esa función que voy a escribir ahí, encuentro acá condimentos, pero por acá no tengo ninguna información, entonces no me va a generar esas etiquetas de manera automática. Necesito continuar acá y seguir arrastrando estos elementos hacia abajo. Si de pronto tengo una tabla muy grande y son muchas las clasificaciones, una tabla sí, digamos como una herramienta que sirve para hacer un atajo ahí en ese proceso. Voy a darle control Z acá, simplemente voy a resaltar acá todo este rango y voy a pedirle que me seleccione solamente las celdas vacías. Entonces acá, por buscar y seleccionar, voy a ir a esta opción de especial. Buscar y seleccionar se encuentra acá en las primeras opciones, en las primeras herramientas de la pestaña inicio, pero se encuentra acá en el extremo derecho. Entonces buscar y seleccionar, ir a especial, eso me da muchas más opciones. Obsérvese acá que tengo muchas alternativas para poder seleccionar la información. En este caso voy a irme con esta, la selección de celdas en blanco, y le doy a aceptar. Le puedo dar acá igual y voy a seleccionar la celda inmediatamente anterior. Si yo ahí simplemente le doy enter, entonces él me va a hacer el cálculo únicamente en este caso para las alzas, que es la primera celda que yo tengo ahí vacía. Pero también, si yo en todas las celdas que tenga seleccionadas quiero aplicar la misma fórmula, entonces un atajo de teclado para eso es control enter. Entonces presiono la tecla control en el extremo del teclado y enter. Y ya esos cálculos quedan listos para toda la tabla. Como esto queda acá dependiendo de una fórmula, realmente es la referencia a la celda anterior,
y si yo modifico este y le pongo un texto diferente, ahí se van a modificar todos estos. Vemos que de momento no hay ningún inconveniente, lo puedo seguir trabajando de esa manera, pero si no quisiera que me quedara así, sino que me quedara como un texto plano, muy sencillo, simplemente resalto la información, la copio, puedo utilizar el atajo de teclado control C y en la parte de las herramientas de pegar, entonces selecciono las opciones de pegado y voy a pegar únicamente valores. Eso ya, digamos que me soluciona la situación y tengo la tabla con las categorías, mejor dicho, con los tipos de productos y con esta nueva categoría que se creó ahí. Entonces me desplazo rápidamente. Vamos a crear una nueva categoría, una nueva columna, perdón, después de la columna categoría y la vamos a llamar grupos por ganancia. Entonces voy a copiar ese texto, me desplazo rápidamente hasta la columna categoría. Voy a seleccionar la siguiente columna, dando clic en el indicador de columnas en la parte de arriba y con el atado de teclado control más, ahí puedo insertar. En esta primera, que sería el encabezado, ahí voy a colocar el texto, grupos por ganancia. Y ahora procedo a hacer la programación acá con las fórmulas y con las funciones del Excel. Entonces voy a utilizar la función buscar B. Buscar B me va a buscar verticalmente. Entonces hay que relacionarnos también con la sintaxis de las funciones. Excel es un software de cierta forma muy intuitivo porque cuando selecciono o cuando trato de escribir una, una función, por ejemplo acá la función buscar, él me va sugiriendo y también tengo la opción de autocompletar. Entonces puedo desplazarme acá hasta la tercera opción con las flechas y con la tecla Tab, que son las dos flechitas que están en el extremo izquierdo del teclado, arriba de la tecla de las mayúsculas, con la tecla Tab puedo terminar de seleccionar esa opción y que él me complete. Además, acá en la parte de este cuadrito de abajo, él tiene, digamos, cómo sería la sintaxis de la función. Es muy importante también que uno observe cuando el computador está utilizando los separadores de elementos de las funciones, el punto y coma, o cuando está utilizando la coma, porque eso varía y cambia de un computador a otro, aunque por las opciones del Excel se puede modificar rápidamente. Entonces, el valor que quiero buscar es este valor. No necesito inmovilizarlo porque los cálculos después los voy a desplazar para abajo, los voy a arrastrar para abajo, entonces quiero que esta referencia me quede móvil. Después punto y coma, pero nuevamente, yo utilizo punto y coma porque ese es el que se lo cita el Excel en este momento. Si su computador trabaja con coma, pues ustedes utilizarían la coma. Después necesito seleccionar la matriz donde voy a seleccionar, donde voy a buscar la información. Entonces ya con la tabla preparada, simplemente selecciono este rango y para que cuando yo desplace las fórmulas no se me cambie, entonces utilizando la tecla F4 puedo, pues F4 es un atajo de teclado que me coloca estos símbolos antes del indicador de las columnas y antes del indicador de las filas. Entonces en Excel siempre las columnas se identifican por las letras y las filas se identifican por los números. Con este símbolo, entonces ya esta es una referencia absoluta y no se me va a mover. Si no lo hago así, cuando yo desplace los cálculos para abajo, esta zona que ustedes observan acá, que está roja, se va a ir moviendo también para abajo y es lo que no queremos. Si de pronto presionan la tecla F4 y no les funciona, entonces digamos que en su teclado por defecto estaría activada la función alterna de la tecla F4. Entonces en ese caso sería combinar dos teclas, la tecla Fn que la encuentran al lado de la tecla Control y la tecla F4. La tecla Fn es para la función alterna, pero eso en caso, pues por supuesto que no les funcione. Y si de pronto hay otro problema, no se puede solucionar de esa manera, simplemente colocarle acá estos símbolos de dinero, quizá de una forma más manual.
Y el indicador de columnas, entonces necesito decirle al computador de dónde se va a traer la información. La matriz únicamente tiene dos columnas y él por defecto me va a buscar en la número 1. Pero yo de todas maneras necesito aclararle que es en la columna número 2, de donde él se va a traer la información. Otro punto y coma. Entonces, en este caso, todos estos productos están listados en la matriz, entonces le va a seleccionar falso para una coincidencia exacta. Cierro el paréntesis y le doy enter y ya él me está creando acá automáticamente esa categoría. Estoy segmentando los datos porque paso de tener muchas categorías a únicamente 4, lo cual me facilitaría para, para labores de análisis de datos en las tablas dinámicas al momento de insertar la segmentación con los controles más visuales. Le doy doble clic en esta esquina y ahí ya tengo para los más de 300 productos todas estas categorías. Si yo quiero en este caso, entonces puedo copiar y pegar la columna como unos datos o puedo hacer todo el trabajo que yo quiera y después copiar y pegar como datos o lo puedo dejar así de esa manera. Sí observo que eso no tiene ningún inconveniente para el proceso de generación de las tablas dinámicas. Algunas herramientas avanzadas, cuando uno aquí los datos los está trabajando con fórmulas, puede que no estén disponibles o pueden ser que salga algún error. Pero como les digo, son herramientas avanzadas. Con esta estructura, con esta información, perfectamente se puede construir las tablas dinámicas básicas. Entonces ya con eso damos por terminado el punto número 2. Pasamos al punto número 3. Vamos a aplicar una segmentación de datos desde la tabla original para la variable de precio unitario. Vamos a dividir en 3 grupos con precios iguales. Digamos que perfectamente se puede trabajar acá en la misma tabla. Uno por facilidad o por claridad pues puede copiar la información y trabajarlo en la otra. O puede tomar acá la base de datos inicial, copiarla y pegarla y seguir acá en este punto. Aunque la idea de todas esas modificaciones y las columnas adicionales que vayan ingresando ahí sería modificar y potenciar la tabla de datos para una mejor y más fácil labor de análisis. Entonces voy a copiar acá este cuadro de texto, o mejor dicho lo voy a cortar y lo llevo acá al punto 2, lo coloco por acá debajo y puedo aprovechar para hacer el punto 2 acá directamente. Este es el punto 2 y este es el punto 3. Acá cambio el nombre de la pestaña. Si se quiere trabajar en pestañas distintas, perfectamente se puede hacer. Pero acá de pronto sería más lógico conservar todo ese proceso dentro de una sola hoja de cálculo en el archivo. Entonces en el punto 3 vamos a hacer una nueva segmentación de datos. Vamos a trabajar con el precio unitario. Vamos a separarlo en rangos de precio iguales. Ese rango lo podemos calcular como una diferencia entre el máximo y mínimo precio unitario. Después podemos dividir entre 3 para encontrar la amplitud de cada intervalo. Ya pasamos a ese procedimiento. Tenemos hasta ahí, hasta ese punto. Con esa información vamos a elaborar una tabla auxiliar, como lo hicimos anteriormente, quizá de una manera mucho más sencilla, donde la primera columna sean los valores del límite inferior que le corresponde a cada clasificación. Y esas clasificaciones se colocarían entonces en la segunda columna. Dejemos hasta ahí. Y la última parte sería el mismo proceso que hicimos, únicamente que en lugar de utilizar la función b con coincidencia aproximada, con coincidencia exacta como lo hicimos en el punto anterior, acá se va a utilizar con coincidencia aproximada porque lo que yo quiero es que me busquen unos rangos. Entonces trabajemos con el precio unitario,
me desplazo hasta la parte derecha de la tabla. Acá tengo la columna de precio unitario. Si quiero puedo insertar nuevas columnas acá y esta tabla que ya tengo, moverla hacia la derecha. Luego la puedo mover y todas las referencias se actualizan automáticamente. Entonces, a pesar de que esto, pues los cambios que nosotros hicimos acá, esta columna, sigue estando con fórmulas, pues no se me daña ni se me distorsionan las fórmulas. Por acá voy a crear esa tabla auxiliar. Entonces, primero necesito identificar un rango. El rango lo podemos calcular a partir del máximo valor y con el mínimo. Podemos utilizar funciones del Excel. La función max me identifica el máximo. Entonces me ubico por acá, en la parte de precio unitario, en la primera celda, Shift Control, flecha hacia abajo, allá resalté los 300, más de 300 valores y le doy Enter. Y ya tengo el máximo valor unitario, que es un producto que vale 81.000 pesos. Y acá el mínimo, hago el mismo procedimiento, Shift Control, flecha hacia abajo, Enter. Y el mínimo valor de un producto es de 2.990. Para encontrar el rango, puedo tomar el máximo, de resto el mínimo, y ahí tengo el valor, 78.100. Esa es la diferencia que existe entre el mínimo o el producto más barato y el producto más caro. Después, entonces, lo que se sugiere en el enunciado del ejercicio es que si quiero trabajar tres categorías, entonces la amplitud del intervalo la puedo hallar simplemente tomando el rango y dividiéndolo en tres. Entonces, vamos a sacar ahí las categorías. El ejercicio no nos comunica un texto específicamente para las categorías, pero lo podemos asignar nosotros directamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, digamos que el mínimo sería 2.990, aunque si queremos podemos iniciar en cero, no hay ningún problema con eso. Y después, entonces acá, igual, voy a tomar este primer valor y le sumo este. Y este entonces lo voy a movilizar con F4. Ya podría arrastrar para abajo hasta llegar acá a 78.100. Entonces, los productos que estén por debajo de 52, los productos que estén por debajo de 52, que sean productos baratos, productos medios, intermedios y productos caros. Bien, entonces ahí tenemos las tres clasificaciones. Nótese que este valor, en este caso, está por debajo del mínimo, entonces estos mínimos de 9.900 y los valores que estén ahí cercanos entrarían dentro de esta clasificación de productos baratos.
Productos intermedios son todos aquellos que se encuentren con un rango de precios desde 52. Bueno, entonces era con ustedes este pequeño inconveniente acá. No arranquemos en cero, arranquemos directamente desde el mínimo y modifiquemos acá. Listo, esta ya sería la tabla que podríamos utilizar. Entonces, desde el valor mínimo hasta este rango que es de 28.000 serían productos baratos. Desde 28.000 hasta 54 serían productos intermedios. Y productos de más de 54 serían productos caros. ¿Va a resaltar esa tabla o simplemente la enmarco acá de esta manera? Aunque eso por supuesto no es una necesidad. Y después acá el precio unitario, entonces voy a colocar ahí la nueva categoría en el texto del ejercicio. Entonces me sugieren que en esa categoría, después de precio unitario, bueno, le voy a colocar ahí categoría de precio. Nuevamente vamos a utilizar la función buscar. Buscar B. El valor buscado va a ser el valor dentro de esta celda adyacente. La matriz tabla va a ser esta que se resaltó acá. Va a movilizar con F4. Quiero que traiga el valor de la segunda columna de esa matriz. Y finalmente para la coincidencia, entonces en este caso solicito una coincidencia aproximada. Entonces nuevamente, ¿cómo se interpreta la tabla? Necesito los límites, digamos que acá, al lado de cada categoría, necesito los límites inferiores de esos rangos. Entonces, el primer rango para productos baratos, desde el mínimo valor posible hasta el siguiente, digamos, donde inicia el siguiente intervalo. Entonces, todos los productos desde 2.900 hasta 28.900 serían baratos. Y entre estos dos, límite inferior y límite superior, serían intermedios. Y ya para este caso, todos los valores por encima de 54 caerían en esta clasificación de caros. Recuerden que en este caso estamos utilizando la función buscar B con coincidencia aproximada porque puede ser que ningún producto valga exactamente 28.993,3 pesos, pero con una coincidencia aproximada él va a buscar dentro de estos intervalos. Simplemente damos doble clic acá y ya tenemos toda la clasificación. Nuevamente, el objetivo de procesar los datos desde el inicio es que el proceso con las tablas dinámicas se desarrolle de una manera mucho más fácil. En lugar de hacer modificaciones complejas en la tabla dinámica, puedo simplemente arrastrar esas nuevas variables en las columnas hacia los campos que yo intuya adecuados para la construcción de la tabla. Pasamos acá al punto 4. En este caso vamos a generar una tabla de 3 columnas. Vamos a apoyarnos en la herramienta de validación de datos para que en esas celdas de la tabla se pueda seleccionar la información mediante una lista desplegable.
En la primera columna entonces vamos a tener los grupos por ganancia, del listado de etiquetas trabajado anteriormente, y luego de manera dependiente, en una segunda columna vamos a seleccionar la categoría de producto. Bueno, entonces dejemos hasta ahí. Me va a regresar acá al punto 1, donde tengo esta tabla. O también podría tomar la información del punto 2, donde terminé de construir acá esta tabla. Voy a tomar esta información y la llevo a la pestaña donde tengo los datos para el punto número 4. Entonces, en este caso, quiero combinar la herramienta de validación de datos con la parte de el administrador de nombres para crear listas desplegables que sean dependientes. También podemos combinar eso con la herramienta de tablas acá en el Excel para que esas listas dinámicas no solamente sean dependientes, para que esas listas dependientes también se vuelvan dinámicas. Entonces, ¿cómo sería el proceso? Digamos que yo quiero por acá, en una tabla, digamos, columna 1 o pongamos acá, en una tabla yo quiero esta categoría de productos, categoría según ganancia. Después, entonces quiero la categoría de producto. Y en la última columna, como lo menciona el ejercicio, entonces vamos a utilizar una función para poder calcular el total de la ganancia. La ganancia total se puede calcular, por supuesto, desde una tabla dinámica, pero acá quiero explorar otras herramientas, otras opciones ahí dentro del Excel y que según lo que yo le solicite, entonces él me filtre y me permita seleccionar acá estas categorías de producto. Por ejemplo, acá que en la primera columna yo seleccione mayores ingresos y que en la segunda columna únicamente aparezcan estas tres. Selecciono una de esas y entonces ya que en la última columna me pueda calcular la ganancia total, pero únicamente con estos dos filtros. Entonces, para hacer eso, primero necesitamos nuestras listas. Voy a tomar todos estos datos, los voy a copiar por acá, después de la tabla. Voy a reducir esos espacios. Una forma rápida, como se mostró anteriormente, es ir a especial, seleccionar celdas en blanco, aceptar, y con el atado de teclado control menos, entonces puedo eliminar esa información o eliminar esas celdas. Ahí él ya me muestra la opción de si quiero desplazar celda hacia la izquierda, que en este caso pues no me eliminaría, no me juntaría la información. Quiero desplazar celdas hacia arriba, aceptar, y ya me está librando todos esos datos. Pues este texto que tengo acá lo voy a utilizar como el encabezado de esta lista. Entonces, ¿cómo funciona la validación de datos? Yo puedo trabajar acá, digamos, validando o aplicando validación de datos en esta celda. Me voy por la pestaña de datos. Por acá tengo el botón correspondiente a la validación de datos.
Si activo validación de datos, entonces él me lleva a esta tabla. Dentro de esta tabla, todas las celdas de Excel aparecen primero acá, pues para que uno le pueda digitar ahí cualquier valor. Entonces ahora quiero seleccionar únicamente elementos de una lista, y esa lista la voy a seleccionar acá a partir de los elementos que ya organicé aquí. Simplemente resalto ese rango, doy enter, doy por acá aceptar, y ya me queda de esta manera, con una lista desplegable. Es decir, yo acá ya no puedo digitar cualquier información. Si lo hago así, entonces me sale un error. Yo puedo seleccionar de estos elementos el que quiera. Si quiero copiar eso en el resto de las celdas, entonces puedo simplemente arrastrar. Arrastrando la celda, entonces ya tengo la validación de datos en estas tres. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero una lista que sea dinámica? Si yo quiero agregar acá una quinta clasificación, y así en ese caso, si ustedes observan por acá, no me estará apareciendo esa quinta opción. Pero el proceso es relativamente sencillo. Voy a eliminar acá la validación de datos, que es algo tan básico como, por ejemplo, tomar acá esta celda que no tiene ningún formato ahí particular y arrastrarla hacia arriba. Eso ya me sobrescribe la celda y no cuento con esa validación. Entonces, en este caso, esta tabla, mejor dicho, este listado de valores, le puedo dar formato como tabla. Entonces me va a la pestaña inicio, dar formato como tabla. Entonces la ventaja del formato de tabla, una de las muchas ventajas que tiene, en este caso, por supuesto, me tengo que dar cuenta, o me tengo que cerciorar que el rango sí sea el adecuado según esta línea punteada que avanza acá alrededor del rango, y que sí esté activado acá esta opción para que se consideren los encabezados de la tabla. Entonces le voy a aceptar, ya se genera la información de esa manera. Entonces una de las herramientas que tiene es que si yo escribo información justamente por acá debajo, quinta opción, entonces la tabla realmente se estira y me considera este dato. Le voy a devolver, control Z. Si yo hago la validación de datos por acá, exactamente con el mismo proceso, entonces datos, validación de datos, y en lugar de seleccionar cualquier valor, voy a seleccionar una lista, y dentro de esa lista, entonces selecciono los elementos dentro de la tabla y le doy aceptar. Entonces, dentro de esta celda nuevamente tengo estas cuatro opciones, pero como esa lista de opciones está dentro de una tabla, si yo acá le coloco quinta opción, se modifica la tabla y se me va a modificar por acá directamente. Ahí ya me aparece. Si yo la elimino de acá, o tomo una celda abajo y la sobrescribo aquí, o simplemente le doy clic derecho, eliminar, se me debería actualizar. Bien, entonces acá el proceso en la siguiente columna va a ser un poco más complejo, pero también es un poco más interesante. Quiero ahí unas opciones que sean dependientes. Es decir, si yo acá seleccioné, por ejemplo, productos intermedios, entonces quiero que acá me limite las opciones y no aparezca todo este listado de productos que puede ser bastante amplio, sino que aparezcan únicamente estas tres. Entonces, ¿cómo hago eso? Puedo tomar acá la información, la voy a copiar únicamente para organizarla un poco mejor según lo que necesito. Control C, control V por acá, voy a insertar acá una fila, desplazar hacia abajo y acá. Entonces, le voy a poner este título de mayores ingresos. Voy a mover esto para abajo y le voy a poner acá el título de productos intermedios. Y hago lo mismo para las otras dos. Voy a seleccionar la información, simplemente un ajuste ahí, un manejo de los datos en el espacio de la tabla, o en el espacio de la hoja de cálculo, mejor dicho. Voy a arrastrar para abajo
y voy a modificar, voy a colocar el título acá arriba. Y considerando que de pronto quiero que me queden como unas tablas dinámicas, o sea, con esta misma propiedad que yo pueda alimentar algunos otros elementos acá y que me cambie, entonces voy a mover esta información y la voy a poner acá. No la coloco inmediatamente después, porque al momento de darle formato como tabla, me tocaría pues pasar más tiempo tratando de delimitar específicamente el rango. Entonces, si acá entre estos dos listados existe un espacio vacío, ya este lo va a considerar como una sola tabla y este como otra tabla independiente. Entonces simplemente estoy moviendo ahí la información. O puedo seleccionar todo el rango, control X para cortar y lo pego por acá dejando esos espacios. Bien, ahora necesito darle el formato de tabla a cada uno de estos. Entonces inicio, dar formato como tabla. Ahí tengo la tabla de mayores ingresos. Voy a repetir el procedimiento. Y el último listado que tengo acá hacia la derecha. Bien, entonces ahora el otro elemento, la otra herramienta que nosotros necesitamos es el administrador de nombres. Es decir, yo quiero generar un elemento dentro del Excel que sea este conjunto de tres o más dependiendo de la información en la tabla, digamos como si se tratase de un vector y ese vector le va a colocar el nombre de mayores ingresos. Entonces en la parte de fórmulas tenemos esta herramienta administrador de nombres y nos saca esta tabla. Digamos que yo tengo varios elementos que se han trabajado. Permita pausar el video un momento simplemente para eliminar esa información y que no surjan confusiones ahí para nosotros. Bien, entonces continuamos con estas tablas que se han creado en la parte de administrador de nombres. Que tengo únicamente la información de esas tablas o las referencias hacia esas tablas. Pero por ejemplo acá, si en la parte de categoría de producto yo voy a activar la validación de datos, me meto por datos, validación de datos, ingreso acá, opciones dentro de una lista y aquí en el origen, si yo le coloco por ejemplo igual tabla 1 y le voy a aceptar, él me muestra que tengo ahí un error. Las tablas no se pueden utilizar como referencia directamente acá dentro de este proceso. ¿Cuál es el secreto ahí? Que yo tengo que trabajar por acá, por fórmulas, administrador de nombres, y aquí dentro del administrador de nombres tengo que referenciar con otro nombre distinto, creando otro elemento que me referencie la tabla. Les voy a explicar el proceso. Entonces, voy a crear un elemento nuevo, le voy a dar un nombre, ese nombre puede ser acá, digamos que la tabla 1 corresponde a mayores ingresos, a colocar mayores ingresos. El ámbito le va a dejar que ese libro, es decir, que ese nombre va a estar disponible para todo el archivo, o si quiero que únicamente esté disponible para alguna pestaña, también lo puedo seleccionar. En el comentario sería simplemente una anotación como para aclarar ese elemento dentro de las hojas de cálculo a que hace referencia. Y acá entonces voy a decirle que esto es igual a la tabla 1. Es muy importante que quede exactamente con el mismo nombre. Y en este caso también respetando las mayúsculas. Si de pronto a la tabla 1 yo le cambié el nombre, también necesito estar pendiente de eso y colocarle exactamente el mismo nombre. Recuerden que esto es programación y desde que uno le cambie una sola letra o algo esté diferente, pues ya no encuentra el elemento, ya no puede generar la instrucción. Entonces también otra cosa importante, no puedo colocarle un espacio
necesita ser una secuencia de caracteres continuos, entonces yo le cambié el espacio por un guión bajo. Vemos que ahí tengo para esta parte los productos de mayores ingresos. Entonces miremos, si yo le cambio acá a mayores ingresos, me lo voy a cambiar acá, voy a modificarle con el guión bajo. Vimos que eso es un requisito para que sea exactamente igual. Y acá, dentro de la categoría de producto, entonces voy a activar la validación de datos, validación de datos. Y dentro de esta tabla, entonces lo que va a hacer es nuevamente seleccionar dentro de una lista, pero acá, entonces voy a decirle con la función indirecto, va a seleccionar esta celda. Acá de momento me aparece con una referencia absoluta, con estos símbolos antes de indicador de las columnas y antes de indicador de las filas. Pero si yo quiero que la referencia me cambie, entonces puedo simplemente seleccionar y nuevamente con la tabla de teclado F4, entonces quitarle esos valores, esos símbolos. Puedo simplemente eliminárselos o presionar la tecla F4 varias veces. Cierro paréntesis y le doy a aceptar. Y entonces acá ya aparece las opciones. Si estoy en mayores ingresos, entonces, perdón, acá tuve un error, porque yo seleccioné la tabla 1 y la tabla 1 es esta. Tengo que estar pendiente de cuál tabla es cuál. Entonces voy a modificar por acá por la parte de nombres o por el cálculo que se hizo. La parte de fórmulas, administrador de nombres. Vemos que realmente sería la tabla 2. Entonces esta parte de mayores ingresos le voy a modificar y no va a ser la tabla 1, sino que va a ser la tabla 2. Por eso también es importante de pronto a las tablas asignarles un nombre específico. Por ejemplo, acá la tabla 2 le puedo dar modificar y directamente le puedo cambiar el nombre para que sea más diciente y para que no dé pie como esas confusiones. Entonces, mayores ingresos con la función indirecto que le puse en la herramienta de nombres, él lo que hace es observar el valor que hay acá en esta celda y busca un nombre que sea correspondiente con ese valor o con ese texto. ¿Cómo lo encuentra? Con la referencia que se hizo la tabla, entonces acá ya tenemos una lista de valores que sean dependientes. Puedo seleccionar ahí salsas. Por supuesto, si yo arrastro para acá y arrastro este para acá, acá tengo la opción de seleccionar otra cosa distinta. Este de acá, si yo lo modifico y le pongo, por ejemplo, productos intermedios, entonces acá él no me cambia el texto ni me muestra ningún error, pero si estuviera una celda vacía, si yo trato de seleccionar ahí, no me da una opción, porque él todavía no tiene la información de cuáles son los productos intermedios. Entonces vamos a solucionar rápidamente eso. Me voy a la parte de administrador de nombres. Voy a insertar una referencia nueva, una referencia a la tabla número 3. Entonces, este sería productos intermedios y le cambio acá tabla 3. Cerramos y revisamos que efectivamente ya me está seleccionando los productos intermedios. Nos falta hacer el proceso
con los demás. Ya tengo la tabla 2, la tabla 3, entonces voy a pasar a la tabla 4 y a la tabla 5. Entonces voy a insertar para los productos de ingresos bajos, administrador de nombres, voy a insertar una referencia nueva, ahí ya tengo ingresos bajos y acá hago la referencia a la tabla número 4. Si acá yo selecciono ingresos bajos, entonces aquí ya debería tener los categorías de productos correspondientes, dulces, pastas, productos horneados, etcétera. Nos falta uno último. Sí, nuevamente tengan en cuenta, acá yo ya tengo dentro del administrador de nombres una referencia a cada una de las tablas que he construido. Si quiero desde acá mismo también le puedo cambiar esos nombres para que se facilite como la interpretación y no me pierda qué tabla es qué cosa. Entonces ese proceso es sencillo. Pero esta tabla, para este proceso de validación de datos y para que me queden las listas dependientes, la tabla no se puede utilizar como una referencia de manera directa. Es un pequeño inconveniente que existe ahí. Pero entonces lo que puedo hacer es crear otra referencia, otro nombre, como un elemento en la hoja de cálculo que me referencie a la tabla y ese, entonces ahí sí, utilizarlo como referencia en la validación de datos. Voy a generar acá un nuevo elemento a partir de productos complementarios, entonces selecciono esa celda, un nuevo elemento y acá simplemente selecciono la tabla 5. Cerrar, cerrar y entonces ya puedo bajar esto para acá y puedo bajar esto para acá y entonces acá puedo tener mayores ingresos, puedo seleccionar otro diferente y acá puedo volver a tener por ejemplo mayores ingresos o algún otro y acá puedo seleccionar alguno de los productos intermedios y acá puedo seleccionar algún otro de los productos de mayores ingresos. Y finalmente acá vamos a utilizar esta, pues una función, una suma punto .si para poder calcular las ganancias totales de cada uno de estos productos. Entonces acá en la pestaña del punto 4 únicamente tengo esta tabla. Entonces la información que yo voy a referenciar va a ser correspondiente a la tabla de datos que yo en este momento tengo en la pestaña correspondiente al punto 2 y al punto 3. Entonces veamos cómo es la sintaxis de la función. Acá igual suma.si. Acá está. Puedo utilizar suma.si o puedo utilizar suma.si conjunto. Ese conjunto me permite hacer varias revisiones o tener en cuenta varios filtros para seleccionar la información que voy a sumar. En este caso, como quiero la suma de la ganancia total de las salsas, de los productos lácteos y de las mermeladas, entonces con un sumar sí sencillo, con un solo criterio es suficiente para mí. Como es la sintaxis de la función. Entonces necesito un rango, necesito un criterio y necesito un rango de la suma. Este rango, digamos que tiene que ser un vector o una columna con los elementos que yo vaya a comparar según el criterio. Y después este rango de sumas tienen que ser los valores numéricos. El vector tiene que ser del mismo tamaño que este vector de rango. Entonces de pronto queda pues, más fácil de entender si la hago directamente. Entonces ahí en rango voy a seleccionar la categoría de producto. Me voy a esta otra pestaña, busco la categoría de producto. Aquí la tengo. Recuerden que la primera fila es el encabezado. Acá tengo texto plano, entonces no me lo está diferenciando, pero tengo que iniciar la selección desde la segunda fila. Shift Control flecha hacia abajo y ahí ya tengo toda esa primera referencia. Le doy punto y coma y puedo seleccionar acá el criterio. Para el criterio, entonces selecciono el valor que exista en esta celda. Después punto y coma y ahora rango la suma. Entonces me va a volver hasta acá.
hasta esta tabla en la parte de arriba y lo que yo quiero es calcular el total de las ganancias. Entonces voy a seleccionar este primer número, Shift Control, flecha hacia abajo, y ya puedo cerrar paréntesis y dar Enter. Y me está calculando la ganancia total únicamente por concepto de salsas. Voy a modificar el valor o el formato de número para que me aparezca de esta manera y le quito los espacios decimales que no existen. Acá en esta parte, si yo arrastro el cálculo para abajo, digamos que necesito la referencia acá de esta parte que me está resaltando azul, se puede mover sin ningún problema. Pero las otras referencias a esos otros dos vectores o las columnas que se trabajaron, esas sí las necesito como unas referencias absolutas, que no se me muevan. Entonces la voy a movilizar con F4 y esta también la selecciono y la inmovilizo con F4. Le doy Enter y ya puedo desplazar acá para abajo y calcular las ganancias totales de los productos que yo quiera según estas clasificaciones con unas listas dependientes. Entonces, si acá quiero también, eh, digamos, un producto de mayores ingresos, ya tengo salsas, tengo mermeladas y acá quiero es bebidas, entonces ahí tengo esos tres. O si quiero cambiar y quiero comparar con productos complementarios que tendría una ganancia muy baja, entonces dentro de productos complementarios tenemos sopas, condimentos, aceites y granos, entonces ahí ya podemos comparar. Entonces es una forma de sacarle provecho a esas herramientas dentro del Excel. Para que no sea tan excesivamente largo el video, vamos a parar ahí. Nos faltan los puntos 5, 6 y 7 del taller, pero eso quedará en otro tutorial. Muchas gracias a todos por su atención hasta el momento.